Bien, buenas noches. Voy a compartir con ustedes acerca de la teología bíblica de la creación. Los pasajes que me han tocado a mí es Juan 1, del 1 al 3 y versículo 10, pero quiero empezar leyendo estos dos pasajes. Génesis 1:1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nosotros vivimos en un mundo muy hermoso, en un cuadro espectacular, donde alzamos la mirada al cielo y nos maravillamos de ese lienzo tan hermoso y nos quedamos perplejos ante la belleza. Cada uno de nosotros somos una obra de arte del incomparable artista, nuestro grandioso Dios. Lamentablemente en este mundo que Dios ha creado ha sido apolillado por el maligno, donde ha ido calando en el corazón del hombre que rechaza a Dios, distorsionando así la gran obra creadora, y encontramos de tal manera oponentes a la palabra dicha por Dios, dando lugar a este universo que no vino por Dios, porque no existe, dice la mente corrupta, y donde aún los seres vivientes son productos de una evolución. Las palabras de Dios es clara, la palabra de Dios es clara y expresa con detalle que desde el principio Dios es el creador. Estas enseñanzas de la Biblia son fundamentales para la fe cristiana. Por lo tanto, al estudiar la teología bíblica de la creación, debemos tener en claro que la palabra de Dios no es un libro de texto científico. La Biblia habla por sí misma, ya que es el libro de Dios. La Escritura dice que es inspirada por Dios. Tampoco debe ser usada de manera conveniente, modificando y saliéndonos del contexto. La Biblia dice que la Escritura no puede ser quebrantada. La Biblia es el agente por el cual nos da a conocer la historia de la creación, el fundamento de toda nuestra fe cristiana. En el principio, la Biblia nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. Luego vemos nuevamente en Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él siempre existió. Dios, por medio de su palabra, claramente dice que Él es el creador de todo el universo. Observamos en el principio el verbo, ¿no? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Voy a estar repitiendo este pasaje cada rato. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Refiriéndonos a Jesucristo. La Biblia también nos enseña que en la creación hubo la colaboración de la Trinidad. Dios el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, ¿no? El Espíritu Santo dice que se movía sobre la faz de las aguas. En el Nuevo Testamento también vemos que se muestra al Hijo como el Verbo, y todo fue hecho, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ciertamente, sabemos que la palabra Trinidad en la Biblia no la encontramos, pero sí podemos ver con claridad su esencia. Esta palabra quiere decir triunidad, o sea, tres en uno. El Padre habita en el Hijo, de modo que las palabras del Hijo son también palabras del Padre y por supuesto son las palabras del Espíritu que habita en el Hijo. Todo esto es muy misterioso porque la Trinidad es misteriosa. Entonces, los pasajes muestran, ¿no? Cuando dice el Señor en su palabra, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿no? En Génesis 1:26. Y también hay mención en el Nuevo Testamento. Jesús, después que fue bautizado, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y una voz de los cielos que descendía diciendo, este es mi Hijo, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en Mateo 3. También vemos otro pasaje que hace mención a la Trinidad, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un Dios en tres personas que cumplen diferentes funciones. Juan 1:1 y 2 nos dice, en el principio era el verbo. Aquí hace mención a Jesús. Más adelante vemos que ese verbo estaba con Dios. Muestra una distinción entre él, o sea Jesús, y Dios Padre. Tenía una personalidad distinta. Y esto está acorde con la doctrina de la Trinidad. Ellos comparten una misma esencia, los mismos atributos, pero son tres personas distintas, tal como lo dice William MacDonald en su comentario. Y cito, no era meramente una idea, pensamiento, sino una verdadera persona que vivía con Dios, y el verbo era Dios, no solo moraba con Dios, sino que él mismo era Dios. Entonces, sabiendo esto que Jesús estuvo en la creación, que fue hecho hombre, es importante entender el significado de su preexistencia. Él existió antes de su nacimiento, es decir, no tiene principio ni final. Entender esto es vital.
porque vemos allí unos pasajes, Juan 1, 1, 3, 13 y 31, notamos en estos pasajes que ustedes pueden leerlo en casa, la existencia de Cristo antes de la creación. Volvemos a citar Juan 1.3 y Colosenses 1.16 y nos muestra acá la lógica que si Cristo estaba involucrado en la creación, tuvo que existir antes de la creación. Juan, cito nuevamente 1.1 y 17.5, vemos que Cristo tiene una relación perfecta con su Padre. Él mismo dice haber tenido gloria junto a su Padre antes que el mundo fuese. Tiene los mismos atributos que su Padre, por ejemplo, la eternidad. Juan 1.15 también nos dice, ¿no?, que Jesús existió antes que Él, refiriéndose a su preexistencia. Entonces, Cristo existió antes que su nacimiento terrenal, antes de la creación, porque Él siempre existió y no tiene principio ni final. Cristo es Dios. El Verbo era Dios, por lo tanto estuvo en la creación. Juan 1.3 también nos explica que Jesucristo fue el agente de la creación. No hay nada que exista que no fue hecho por él mismo, como cabe resaltar. También Pablo y el escritor de Hebreos hacen mención que por él y para él sean todas las cosas. Jesucristo sustenta toda la creación con su palabra de su poder. Siguiente diapositiva. Algunos puntos para tener en cuenta en su actividad como creador. Vemos en su alcance, su propósito y su continuación. En su alcance, él participó en la creación de todas las cosas. Ahí vemos algunas referencias de citas bíblicas y seguimos en nuestra base de Juan 1.3. Esto demuestra su poder, ser capaz de crear todas las cosas. En su propósito, todas las cosas fueron creadas para él. Colosenses 1.16, es decir, para el propósito de llevar a cabo sus fines en la creación. Esto muestra su prerrogativa, es decir, hacer que la creación sirva para sus propósitos. Y su continuación, él ahora también sustenta su creación, porque en él todas las cosas subsisten. Esto demuestra su presencia, continuar sustentando la creación. Entonces Dios Trino nos conoce a la perfección, ya que somos su obra más preciada y nos dio aliento de vida y desea iluminar nuestras vidas. Pero ¿qué pasó? El mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Siguiendo y analizando este pasaje, vemos que siendo Jesús el creador de todo, él dio origen al mundo y estando en el mundo en forma de hombre, dice la Biblia que no lo reconocieron, lo trataron como a un extraño, siendo el dueño de todo y de todos. El mundo, en el mundo hay dos personajes muy destacados, ¿ya? Que son Charles Darwin y Alfred Russell. Son destacados en la teoría de la evolución. Estos desarrollaron la forma independiente de la teoría de la evolución por la selección natural, como ya hemos estudiado. No lo voy a mencionar para ganar tiempo. Sin embargo, para el hombre que vive lejos de Dios, centrado solo en sus fundamentos como estos dos, distorsionados, crean su propia filosofía o teoría en cuanto a la creación al ser humano, atribuyéndole una estructura material a la creación de animales y de todo lo que existe, ¿no? Estas ideas vienen de una mente quebrantada sin Dios. Vemos algunas teorías que dicen lo contrario a la Biblia en cuanto al ser humano. Y encontramos muchas teorías que ya hemos estado también viendo, ¿verdad? Cuando el pecado entra al mundo, pues eso explica el por qué el hombre rechaza a Dios y crea sus propias filosofías y teorías que va así en contra de su creador. De esta manera observamos esa fuerte corriente de la evolución, como el ateísmo, evolucionismo, materialismo. Todas estas teorías son creadas por una mente humana, alejada de Dios, que rechazan a dioses, ¿no? ¿Y cómo pues podemos dar lugar a estos conceptos, a estos tales pensamientos, verdad? Entonces, para terminar, rápidamente observamos que el Señor nos da la solución al pecado, ¿no? El Señor nos da la solución al pecado y ese es nuestro Señor Jesucristo, que se despojó a sí mismo por su creación, padeciendo cruel muerte por nuestra causa. Por amor a nosotros se dio para rescatarnos de todo aquel que en Él crea. ¿Cómo no creer en ese maravilloso Dios, mis queridos hermanos? Aún cuando se cuestiona sobre el diluvio, Dios siempre tuvo el control de toda su creación. El arca que protegió a Noé y a la familia, a los animales, esta arca
simboliza a Cristo como el Salvador que protege a todos los que en Él creen. Dar a conocer a Dios, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como Dios, aquel que hizo y el creador del mundo. Bendiciones.